Bienvenidos y bienvenidas a Visión Educativa, el podcast donde exploramos los grandes debates que moldean el futuro de la educación. Soy la doctora Sri Liliana Jaimes, su anfitriona, y hoy nos sumergiremos en un tema apasionante y fundamental como lo es la epistemología y los desafíos del conocimiento en la educación. En esta ocasión, nos basaremos en el reciente artículo Epistemología en la educación, apuestas y desafíos contemporáneos de Andrade Salazar y Rivera Pérez, publicado en la revista Diversidad Científica. Para desentrañar estas preguntas, tenemos el honor de contar con uno de sus distinguidos autores, el doctor José Alonso Andrade Salazar, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto Colombia. Un honor tenerlo aquí, doctor Andrade. El honor es mío, doctora Jaimes. Un gusto poder conversar sobre este tema tan relevante. Y para complementar esta perspectiva tan valiosa, nos acompaña también la doctora Daisy Johanna Cubides, destacada psicóloga educativa, quien nos aportará su visión desde la cognición y el aprendizaje. Doctora Cubides, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, doctora Jaimes. Un gusto también saludar al doctor Andrade, y en este momento me encuentro lista para este enriquecedor diálogo. Bueno, empecemos con lo esencial. Doctor Andrade, para quienes no están familiarizados, ¿cómo definiría la epistemología y cuál es su importancia en la educación actual? La epistemología es la teoría del conocimiento. Estudia el origen, la validez, los límites y las formas en que construimos saber. En educación, trasciende lo filosófico, orienta la validación de métodos, procesos y formas de enseñar, incidiendo en currículos, formación docente y políticas educativas, especialmente frente a la complejidad de los desafíos contemporáneos. Entonces, doctor Andrade, en este sentido, la epistemología sería el puente que permite pensar críticamente la educación y adecuarla a contextos cada vez más complejos y cambiantes. ¿Puedo interpretar yo que además de ser la rama de la filosofía que se ocupa de validar esos procesos, no solamente se limita el conocimiento en sí mismo, sino que además se transmite y aplica en distintos contextos sociales influenciados por factores humanos? Exactamente. Nos ayuda a evitar el dogmatismo y fomenta una visión crítica, cuestionando no solo qué es el conocimiento, sino cómo lo organizamos, transmitimos y sus impactos en la sociedad. Uno de los aportes del artículo es visibilizar la diversidad de corrientes epistemológicas, cómo dialogan enfoques como el empirismo, el racionalismo, la crítica y el pensamiento complejo en la educación contemporánea. Cada corriente aporta elementos distintos. El empirismo destaca la experiencia y la observación directa, el racionalismo, la lógica y la reflexión. El pensamiento complejo introduce la no linealidad y la integración de múltiples dimensiones. En la práctica educativa, esto significa currículos menos rígidos, mayor atención a contextos, apertura a saberes no hegemónicos y la valoración del aprendizaje colaborativo, crítico y emancipador. Bueno, desde mi experiencia y perspectiva, obviamente a partir de la postura del doctor Andrade y del doctor Rivera, autores del artículo que estamos discutiendo, y más aún teniendo en cuenta la revisión de las posturas filosóficas para entender cómo se produce, valida y transmite el conocimiento, podría afirmar que pasamos de modelos únicos a una pluralidad epistemológica. Validamos no solamente la ciencia, sino también saberes locales, prácticas culturales y experiencias comunitarias. Recordemos que todas aquellas corrientes buscan una relación de la epistemología con las prácticas pedagógicas, con ese diseño curricular, con un aprendizaje basado en el estudiante, pues él debe ser el eje central de nuestro proceso educativo, donde nosotros también valoremos el desarrollo del estudiante, donde se vea ese aprendizaje activo, la observación, la experimentación, el uso de los sentidos y la puesta en práctica de teorías fundamentales para el desarrollo humano, como lo menciona Piaget, Rousseau, Freinet, Locke, entre otros, que ven la epistemología de la educación como un campo interdisciplinario y crítico que busca comprender la mejora del aprendizaje
considerando sus dimensiones políticas, sociales y culturales. Correcto. No basta con transmitir información, implica resignificarla según los retos actuales, como la equidad, la inclusión y la adaptación a escenarios tecnológicos e interculturales. Esto incluye enfoques como la pedagogía crítica y la pedagogía de la emancipación, que invitan al cuestionamiento y la acción transformadora. Y a nivel de aula, ¿cómo se traduce esto? Bueno, doctora Jaimes, ¿qué puedo decir? Traducirlo podría decir que hay modelos de enseñanza que reconocen que el estudiante es constructor activo del conocimiento y que la diversidad epistémica es una oportunidad, más no un problema. La epistemología tiene un papel clave en la educación, ya que permite reflexionar críticamente sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, promoviendo la formación de individuos críticos, creativos y reflexivos. La idea de tener en cuenta la epistemología en el campo educativo es que seamos capaces de adaptarnos a esos desafíos sociales, culturales y globales que la sociedad actual, una sociedad del conocimiento, nos está requiriendo. Doctor Andrade, el artículo que coescribió destaca que hay una falta de integración efectiva entre la epistemología y la educación. ¿Podría entonces explicarnos cuál es la importancia de esta integración y cómo la definen ustedes en el artículo? Por supuesto. Nuestro artículo busca precisamente evidenciar que la epistemología no es un campo ajeno o meramente filosófico para la educación. La falta de integración hace difícil visualizar y abordar los desafíos contemporáneos en la formación docente, la reforma curricular y la mejora del sistema educativo en general. Sin una base epistemológica sólida, las reformas pueden ser superficiales, sin tocar la raíz de cómo se concibe el saber y el aprendizaje. Para nosotros, la epistemología es la clave para la reflexión crítica sobre qué significa conocer en el contexto educativo actual. Muy claro. Ahora, doctora Daisy, desde la psicología educativa, ¿cómo se alinea esta necesidad de integrar la epistemología con la comprensión de cómo el cerebro y la mente construyen el conocimiento en el aula? Pero por supuesto, coincido plenamente con el doctor Andrade. Desde la psicología, la epistemología nos permite entender esas bases cognitivas y del desarrollo de cómo los estudiantes construyen su propio conocimiento. Si partimos de una epistemología constructivista, como la que postula Piaget, sabemos que el aprendizaje es un proceso activo de asimilación y acomodación. No solamente él, sino otros psicólogos que hablan del tema, o como por ejemplo desde la neurociencia educativa, estamos entendiendo cómo el cerebro procesa la información, cómo consolida la memoria y cómo esas emociones influyen en estos procesos. Una integración efectiva significa diseñar estrategias pedagógicas que no solo transmiten información, sino que activen esos mecanismos cognitivos de construcción de significado y que sean conscientes de la diversidad de cerebros aprendiendo, de ir más allá de la didáctica para entender el porqué del aprendizaje. El artículo de ustedes, doctor Andrade, también aborda la necesidad de enfrentar los desafíos contemporáneos de la educación. Se menciona la complejidad, la descontextualización del currículo y la linealidad de los saberes. ¿Podría profundizar en cómo estos elementos, desde una visión epistemológica, afectan la educación hoy? Claro, vivimos en un mundo de complejidad creciente. La realidad no es lineal ni fragmentada, es interconectada y emergente. Sin embargo, muchos de nuestros currículos y metodologías educativas siguen anclados en una epistemología lineal y fragmentada del saber. Esto lleva a la descontextualización del currículo. El conocimiento se presenta de forma aislada, sin conexión con la realidad de los estudiantes o los desafíos globales. El estudiante memoriza, pero no comprende la interrelación de los fenómenos. Nuestro artículo propone que la epistemología de la complejidad, inspirada en Morin, nos invita a una visión transdisciplinar, donde se superen las fronteras disciplinarias para entender el conocimiento como una red interconectada.
Esto es vital para formar ciudadanos capaces de enfrentar problemas complejos, no solo problemas simples y predefinidos. Ese es un punto crucial, la transdisciplinariedad. Ahora, doctora Cubides, ¿cómo se traduce esta necesidad de abordar la complejidad y la descontextualización en la práctica pedagógica desde una visión psicológica? Bueno, ¿qué puedo decir desde mi campo de acción? Que la complejidad nos lleva a potenciar habilidades de pensamiento de orden superior. Ya no solo se trata de que el estudiante adquiera datos, sino de que desarrolle la capacidad de análisis crítico, de síntesis, de resolución de problemas no estructurados. La descontextualización mata el aprendizaje significativo. El cerebro necesita conectar lo nuevo con lo conocido y con lo relevante para el individuo. Por eso, ¿qué hacemos? Abogar por pedagogías que promuevan proyectos, un aprendizaje basado en problemas y situaciones auténticas, donde el estudiante pueda ver la interconexión del conocimiento y aplicar lo aprendido en contextos reales. Esto también implica fomentar la metacognición, es decir, que el estudiante sea consciente de cómo aprende y cómo construye su propio conocimiento en esa complejidad. Por otro lado, pues, la formación docente, la reforma educativa, el análisis de metodologías críticas es de vital importancia para responder a las necesidades sociales actuales. ¿Qué quiere decir entonces? Que debemos tener en cuenta los problemas socioeconómicos y culturales, las políticas públicas, el gobierno y la comunidad para favorecer la adaptación del sistema educativo a un contexto cambiante, donde sea menester la inclusión, la flexibilidad y las nuevas tecnologías, obviamente. Así, la epistemología impulsa una educación más equitativa, más inclusiva y transformadora para todos los estudiantes, sin excluirlos por un contexto socioeconómico, por un contexto cultural o por condiciones que sean diferentes para ellos. Pasemos ahora a uno de los desafíos más prominentes que señala el artículo y que es central en nuestra sociedad, la era digital y la tecnología. Doctor Andrade, su artículo enfatiza cómo la tecnología ha generado nuevas preguntas epistemológicas, cómo la infocación y la inteligencia artificial están reconfigurando el conocimiento y qué implica esto para la educación. La era digital es un punto de inflexión epistemológico. La infoxicación nos confronta con la dificultad de discernir la verdad y la fiabilidad. ¿Cómo validamos el conocimiento cuando la información es abundante y a menudo no curada? Esto exige una alfabetización mediática y digital crítica que vaya más allá del uso instrumental de la tecnología. Pero el mayor desafío es la inteligencia artificial. La IA no solo procesa datos, también infiere y puede generar conocimiento que nos obliga a preguntarnos: ¿quién es el autor de ese conocimiento? ¿Estamos delegando nuestra capacidad de razonar? ¿Cómo mantenemos el pensamiento crítico y la creatividad cuando la IA puede producir textos o soluciones complejas? Como decimos en el artículo, esto no requiere una epistemología digital que redefina la relación entre el ser humano, la tecnología y el conocimiento. Es una invitación a ver la tecnología no solo como una herramienta, sino como un agente que moldea nuestra forma de conocer. Fascinante, doctora Andrade, muchas gracias. Ahora, doctora Daisy, ¿cómo abordamos esto desde la perspectiva de la psicología educativa? ¿Cómo preparamos a los estudiantes para construir conocimiento en esta interacción constante con la inteligencia artificial? Yo creo que esa pregunta es para pensarla muy bien. Yo considero que es un reto enorme. Desde la psicología debemos enfocarnos en desarrollar habilidades para la colaboración humano-máquina. No se trata de competir con la inteligencia artificial, sino de entender cómo usarla, cómo esa herramienta cognitiva extendida, mientras se preserva y potencia el pensamiento crítico, la creatividad y la ética humana, pues obviamente es una herramienta que me sirve a mí pues para ayudarme en diferentes procesos educativos. Necesitamos formar estudiantes que sepan hacer las preguntas correctas a la IA, usar los prompts correctos, que puedan evaluar críticamente sus resultados y que comprendan los sesgos que puedan contener.
Además, las tecnologías digitales han potenciado las comunidades de práctica y el aprendizaje conectado. No tenemos por qué temerles, son nuestras amigas. Nosotros podemos sacarle todo el jugo posible sin dejar de lado utilizar nuestra inteligencia. Esto es epistemológicamente rico porque el conocimiento se construye en red, de forma distribuida, y ya no es propiedad exclusiva del experto. Los docentes deben ser facilitadores de estas redes de conocimiento. Para cerrar, doctor Andrade, el artículo de ustedes propone apuestas concretas para la formación docente y la reforma curricular a partir de esta integración epistemológica. ¿Cuáles son las líneas maestras de estas apuestas para el futuro de la educación? Nuestras apuestas giran en torno a una transformación profunda. En la formación docente se requiere una epistemología del profesor que le permita comprender el origen, la naturaleza y la evolución del conocimiento que enseña y su vínculo con las dinámicas sociales y económicas. Necesitamos docentes que sean investigadores de su propia práctica, capaces de reflexionar críticamente sobre su rol y de adaptarse a los cambios. En la reforma curricular proponemos ir hacia una transdisciplinariedad real, que rompa con la fragmentación de los saberes y promueva la comprensión de la complejidad. El currículo debe ser más flexible, abierto al diálogo social y sensible a la diversidad de conocimientos, incluyendo los saberes ancestrales y locales. En esencia, la epistemología nos llama a construir un sistema educativo que fomente la reflexión crítica, la ética y la capacidad de actuar en un mundo complejo. Es una invitación a la ética y la autoorganización del conocimiento, como propone Morin. Doctora Daisy, para una última reflexión, ¿cómo ve el impacto de estas apuestas en el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes? Pues doctora Jaimes, le voy a dar 3 adjetivos a esa pregunta que usted me acaba de hacer: pertinente, precisa e interesante. Yo considero que al promover una educación que entienda cómo se construye el conocimiento, estamos empoderando a nuestros estudiantes. Les damos herramientas para ser autónomos en su aprendizaje, para pensar críticamente, para colaborar y para adaptarse a un mundo que cambia constantemente. Esto impacta directamente en su bienestar porque les da sentido a lo que aprenden y les permite sentirse competentes. Estamos en un mundo de competencias. Es pasar de una educación de la respuesta a una educación de la pregunta, de la exploración y de la construcción. Y desde la psicología sabemos que esa autonomía y sentido son fundamentales para el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ha sido un diálogo extraordinario y muy enriquecedor. Doctor José Alonso Andrade Salazar, doctora Daisy Johanna Cubides, muchísimas gracias por compartir sus valiosas perspectivas y por la luz que arrojan sobre este tema tan crucial para el futuro de la educación. Para concluir, la epistemología es un fundamento esencial y crítico de la práctica educativa que promueve una educación más reflexiva y coherente con las realidades sociales. Hay una estrecha relación entre el conocimiento y el contexto sociocultural. El trabajo interdisciplinar integra varias áreas del saber necesario para enfrentar problemas de la vida real. Es importante una resignificación del currículo, entendiendo la necesidad de reformular contenidos, proponiendo enfoques pedagógicos que favorezcan la equidad educativa y hay una ética y responsabilidad social del conocimiento. Exactamente. Veo que hemos sido claros con nuestro punto de vista y sobre la relación entre la epistemología y la educación en la formación docente, la reforma curricular y la mejora del sistema educativo como nuestro objeto de estudio. Gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de dialogar. Bueno, pues es un placer haber estado aquí y haberme permitido establecer esta postura frente a una educación con bases epistémicas basadas ¿en qué? En la equidad, en modelos pedagógicos, en la metacognición y en la integración de nuevos métodos, metodologías y estrategias de trabajo en un aula siempre basados en los estudiantes. Dios quiera que nuestros oyentes entiendan nuestro punto de vista y la importancia de lo que es la base epistémica en nuestro campo educativo. Muchas gracias. Con esto concluimos este episodio de Visión Educativa.
Los invitamos entonces a seguir reflexionando sobre la naturaleza del conocimiento y su impacto en la educación con la valiosa guía del artículo de Andrade y Rivera. Hasta pronto.